Hace unas semanas atrás predicamos un mensaje titulado No améis al mundo, basado en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Así que vamos a leer esos versículos y luego les voy a explicar qué es lo que está sucediendo hoy. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una gran parte del contenido de ese mensaje lo tomé de un libro titulado Mundanalidad, compuesto por varios autores. Y aunque en aquella ocasión, cuando predicamos ese mensaje, no améis al mundo, no tenía la intención de seguir, pero luego de meditar y pensar más sobre el asunto, tomando en cuenta también muchas preguntas que ustedes hacen cuando hacemos pregúntale a su pastor, que tienen que ver con este tema, decidí continuar y convertirlo en una breve serie. Así que le voy a dar un breve repaso porque hace un par de semanas que hablamos de eso. Y luego vamos a entrar en un tema particular hoy. Así que de manera de repaso les recuerdo que la mundanalidad no se refiere a todo lo que hay en el mundo. Dice la Biblia, no améis al mundo. Eso no quiere decir que no ame a las personas del mundo, no quiere decir que no ame las cosas que hay en el mundo, sino más bien que el mundo aquí se refiere en particular a un sistema de hostilidad o de enemistad en contra de Dios. Es esa arrogancia, esa autosuficiencia que vive en oposición a Dios. No quiere a Dios en su vida. Hoy vamos a ver No améis al mundo parte 2 o, como lo hemos llamado, la mundanalidad y la música. La mundanalidad y la música. Y en los próximos mensajes tocaremos los temas de la mundanalidad y la música, la mundanalidad y las posesiones, y el que todo el mundo está esperando, la mundanalidad y el vestir, según por lo menos las preguntas que hemos recibido en Pregúntele a su pastor. Así que ese es el plan que tenemos. Y aunque nuestra intención es que el contenido de estos mensajes sea fiel a las Escrituras, no necesariamente va a ser una exposición de un texto en particular, sino que estos mensajes más bien van a ser como temáticos, tomando diferentes pasajes y principios y tratando de aplicar al tema que estaremos hablando y aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras situaciones. Así que hablemos un poco entonces de la mundanalidad y de la música. No hay duda que a una gran cantidad de dominicanos nos gusta mucho la música. Y la tecnología nos permite disfrutar de la música mucho más que antes. Yo me puse a pensar, y frecuentemente pienso en lo siguiente, en cómo la tecnología cambia la vida. Si tomamos siglos atrás, había muy buenos músicos, Beethoven, Bach, Handel, pero para usted escuchar uno de esos buenos músicos tenía que ser en vivo, no había otra manera. Por eso, esos músicos normalmente vivían asalariados de los reyes y de los príncipes. Eran mantenidos por los reyes y los príncipes, y ahí con eso sacaban tiempo para componer, y básicamente eran los reyes que podían escuchar música con regularidad, buena música. Y también se escuchaban en conciertos, pero había que pagar un muy buen dinero por eso. Y en algunas iglesias que tenían buenos coros. Básicamente, si usted quería oír buena música, se limitaba a eso. Usted podía pasar años sin escuchar buena música. Luego, en los años 1920 por ahí, se empezó a inventar aparatos que grababan sonido. Y aunque obviamente los primeros sonaban como una lata, pero poco a poco con la tecnología se fue mejorando. Ya cuando yo era pequeño se usaban unos discos negros, LP,
y también unos casetes, luego el CD, y ya ustedes saben cómo estamos ahora, que con la música digital en un aparato de este tamaño pueden caber sin problema 8,000, 12,000, 20,000 canciones. Yo creo que en la computadora de mi casa hay, si usted le da a play y lo deja tocar todas las canciones, puede durar fácilmente 15 días escuchando música sin que se repita una canción. El punto es que la tecnología ha hecho que nosotros tengamos mucho más acceso a la música, pero también no siempre tenemos control de la música que escuchamos. No solamente escuchamos la que queremos escuchar, usted va al supermercado y escucha música. También, los otros días estuve normalmente en los supermercados ponen una musiquita de fondo bien suave, pero hay algunos supermercados que también ponen otro tipo de música. Y también, si usted vive como yo, con unos vecinos que les gusta mucho la música, puede ser la 1 de la mañana y usted está escuchando una música bien fuerte, como si estuviera dentro de la habitación, y con letras como que no es la que yo quisiera que mis hijos estuvieran escuchando. Y si usted tiene un colmadón cerca, seguro que va a estar escuchando música, y no necesariamente cuando usted quiere. Usted va al consultorio de un médico y hay música, las tiendas, los restaurantes, casi en cualquier lugar que vamos, hay música. Antes era muy raro escuchar música, hoy es muy raro no escuchar música. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿alguna vez tú has pensado en el efecto que la música tiene sobre tu vida? ¿Alguna vez tú has pensado sobre eso? ¿Es toda la música igual? ¿Habrá consecuencias a nuestra vida y a nuestras almas por la música que escuchamos? Bueno, yo creo que si tú eres cristiano, que escuchas o produces música, esas son preguntas que debieras hacerte. Así que vamos a ver, ¿qué piensa Dios sobre la música? Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Para nosotros dar respuesta a esa pregunta, lo primero, ¿qué dice Dios sobre la música? Y al evaluar el tema de la música, lo primero que tenemos que tener claro es que la música la creó Dios. La música es una creación de Dios. Él la creó y como dice la Biblia, todo lo que Él creó es bueno en gran manera. Bueno. La música entonces es un regalo de Dios para el hombre. También en la Biblia la música se menciona muchas veces. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 5 al 7, Dios manda al rey David que preparara un equipo de músicos profesionales que estuvieran siempre en el templo para que en el templo de continuo haya buena música. Los salmos nos exhortan a cantarle al Señor un cántico nuevo, a alabarle con el sonido de muchos instrumentos. Jesús cantó con sus discípulos y se nos manda a nosotros a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es más, la música no es solo para este tiempo, para nuestros días. La Biblia nos enseña que la música continuará por toda la eternidad, donde por siempre cantaremos las alabanzas del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Así que definitivamente la música es una parte importante de la creación de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios no solamente creó la música para usarse en la iglesia como un medio de adorarle y alabarle. En la Biblia se nos habla también de que la música fue usada para acompañar la guerra, el trabajo, los funerales, el amor y el juego y otras cosas también. O sea que cuando pensemos en música, no solamente pensemos en la música y en las alabanzas, también la música para otras circunstancias de la vida. Y Dios nos creó de tal manera como seres humanos que podemos disfrutar la música, disfrutar el escuchar la música, disfrutar el componer música.
y ha dado dones a los hombres de mucha creatividad para crear estilos musicales diferentes, música que transmiten una cosa, música que transmiten otra. Y la música es un medio que Dios nos ha dado para expresarnos de una manera muy profunda, para expresar gozo, para expresar dolor, es más, para expresar toda una gama de emociones humanas. Ahora, una pregunta que cualquiera se hace: con tanta música, con tantos estilos musicales que existen, ¿tendrá Dios un estilo musical favorito? ¿Qué ustedes creen? ¿Tendrá Dios el estilo divino que le gusta al Señor? Bueno, por los comentarios de algunos, parecería que a Dios le gustara más la música clásica, la música primitiva. Pero aunque hay estilos musicales más hermosos que otros, más complejos que otros, pienso que ningún estilo en particular puede capturar o empezar a reflejar toda la gloria de Dios. La amplitud de su creatividad, la amplitud de su hermosura, de su belleza y de su orden. Como dice un autor, Harold Best, Dios no es ni occidental ni oriental. Él no es un Dios exclusivo de la cultura clásica o primitiva. Dios es el Señor de la diversidad, el Redentor del plural. Y Pentecostés es un testimonio que el idioma de un artista es solo el principio y que ni lenguas mil jamás podrán ser suficientes. No existe ningún estilo artístico o musical mejor que los demás que pueda capturar y reflejar la totalidad de la gloria de Dios. Entonces, Dios no tiene un estilo favorito. Dios es el creador de la música. Él nos ha dado la música como un regalo, que podemos usarlo para expresar muchas cosas. Pero Dios no tiene un estilo de música favorito. Entonces, la pregunta, si estamos hablando de mundanalidad, no améis al mundo, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la música con la mundanalidad? ¿Qué tiene que ver la música con el amor al mundo? Y para dar respuesta a esa pregunta debemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? ¿Por qué me gusta esa música que yo escucho? La respuesta a esa pregunta me va a ayudar a saber qué tiene que ver la música con la mundanalidad. ¿O es la música algo totalmente neutro? ¿Sí o no? ¿Afecta de alguna manera la música, la manera como yo pienso y actúo y hablo? ¿Qué ustedes piensan? ¿La música afecta a eso o no? Y sobre todo, yo creo que la pregunta más importante que debemos hacernos ¿es la música que escucho consistente con el evangelio que me ha salvado? ¿Es la música que escucho consistente con el evangelio que me ha salvado? Un cristiano sabio entiende que el escuchar música sin discernimiento y sin intención piadosa revela un corazón dispuesto a coquetear con el mundo. Sin discernimiento, no sabemos ni siquiera el efecto que la música puede estar teniendo sobre nosotros. Y sin una intención piadosa, estaríamos escuchando música con motivaciones erradas. Así que, como cristianos, cuando escuchamos música, no debemos hacerlo con ligereza. Debemos hacerlo con discernimiento y con la intención de agradar a Dios en lo que estamos haciendo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, no tienen que ir allá, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, tu oído, tu cerebro, todo tu ser le pertenece a Dios. Y la música no escapa a esa esfera. Por tanto, como cristianos,
cuando escuchemos música, debe ser de tal manera que lo hagamos para glorificar a Dios, para honrar. La música es uno de esos medios que Dios quiere que usemos para glorificar. Entonces, hemos visto lo que Dios piensa sobre la música. Es un regalo de Dios, es un medio que Él ha dado para expresarnos y es algo que Él quiere que lo usemos para su gloria. Entonces, para nosotros saber cómo usar la música para la gloria de Dios, para nosotros poder usar discernimiento y buenas motivaciones al escuchar la música, debemos conocer bien cuál es el efecto que la música puede tener sobre nosotros. ¿Qué es la música? Bueno, si fuéramos a definir en términos bien simples, la música es la combinación organizada de melodía, armonía y ritmo. Y para los que no han estudiado nada de música, melodía es lo que uno puede pitar. Eso es melodía. La armonía es el resto de la música que acompaña a la melodía. Y el ritmo es lo que se oye en la batería, mayormente. La velocidad, el tiempo. En ese sentido, si pensamos de la música en ese sentido, la música no tiene ninguna moralidad. No conlleva moralidad en sí. No podemos decir que existe una melodía o un ritmo pecaminoso. Tampoco la música de por sí sola puede comunicar verdad. Así como no puede comunicar pecado, tampoco puede comunicar verdad. Escuchando una música instrumental, usted no puede sacar de ahí que la verdad de que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Ni tampoco, escuchando un ritmo, usted puede concluir que Dios es el creador del universo. O sea que la música, como en sí misma, a melodía, armonía y ritmo, ni puede ser catalogada como pecaminosa, ni tampoco como algo que aporta verdad. Pero sí, la música tiene la cualidad de afectarnos emocionalmente. O sea que podemos decir, la música no tiene moralidad, pero sí tiene la capacidad de afectarnos emocionalmente. Y cuando hablamos de música, no estamos hablando de la letra, estamos hablando específicamente de los sonidos. Y por un lado, ¿por qué nos afecta la música emocionalmente? Bueno, parece haber, y algunos científicos han hecho investigaciones sobre esto, que hay una conexión física entre la música y nuestro cuerpo. Y yo creo que todos nosotros lo hemos visto. Usted toma un bebé de 1 año y le pone un merengue y el bebé no se va a quedar paralizado. El bebé se empieza a mover y a ritmo del merengue o de otras canciones. Hay una conexión física entre la música y nuestro cuerpo. Yo recuerdo un niño hace muchos años que decía, tía, ¿por qué es que el merengue me da ganas de tirar patadas de karate? Es que hay una conexión ahí que nos afecta. La música transmite emociones nobles, como también transmite emociones bajas, simples, emociones complejas. Hay emociones que glorifican a Dios, que pueden ser transmitidas por la música, otras emociones sensuales. Y los mercadólogos lo saben muy bien. Y ustedes se dan cuenta que los anuncios en la televisión y en la radio casi siempre están acompañados con música que corresponden al mensaje que ellos quieren transmitir. Y las películas, usted le quita música a las películas y no tienen efecto, pero con la música se pueden transmitir. Ahora mismo el miedo, usted sabe esa musiquita cuando va a haber un susto en una película. Tan, 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 tan. O cuando hay alegría, esas sinfonías y una victoria. La música tiene esa capacidad de transmitir emociones de diversa gama. Es más, la música
puede estar afectándonos emocionalmente y nosotros ni siquiera darnos cuenta. Y hay diversas razones de cómo y por qué la música nos afecta. Pero probablemente nada de la música nos afecta tanto como las cosas que nosotros asociamos con la música. Algunas cosas que asociamos con la música son positivas, otras cosas son negativas. La música, como dije, en sí mismo no es moral, pero sí es un medio que se puede usar para transmitir mensajes que sí tienen moralidad. O sea que el mal no está tanto en el ritmo, en la melodía, en la armonía, sino en el mensaje que la música está transmitiendo. Y ese mensaje puede ser transmitido por diferentes elementos. Por ejemplo, una picada de mosquito, en cierto sentido, es algo poco dañino. Lo peor que puede hacer es dejarte una ronchita ahí. Pero si ese mosquito ya está contaminado con dengue, con malaria, el mosquito pasa a ser un vector, un medio para transmitir algo muy dañino. El problema no está en el mosquito, el problema está en lo que está asociado con el mosquito. Asimismo la música, o de una manera similar, el problema no está en la música en sí, pero sí en las cosas que están asociadas con esa música. Por tanto, puede ser un medio tanto para transmitir cosas muy positivas y muy buenas, como un medio para transmitir cosas muy dañinas. Por tanto, y entonces el mundo puede usar la música para influenciar nuestros corazones con actitudes y deseos mundanos. La música es un medio que comunica por lo menos 3 elementos, a saber, pueden ser más, pero por lo menos 3. Y vamos a ver, la música comunica por medio de su contenido, la letra, su contenido, el contexto, dónde y cómo se escucha, y la cultura. Así que vamos a ver cómo la música puede comunicar a través de esos 3 elementos, para luego nosotros poder tener mejor conocimiento y discernimiento al evaluar la música que nosotros escuchamos y el efecto que eso pudiera estar teniendo sobre nosotros. Así que contenido. La manera más obvia que debemos aplicar discernimiento de la música es evaluando su contenido. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditad. Pero yo le voy a cambiar esta última frase. En esto escuchad. Vamos a parafrasear el versículo. Por lo demás, hermanos, toda la música que es verdadera, toda la música que es digna, justa, pura, amable, honorable, si hay virtud alguna, algo que merece elogio, esa música, escuchad. Si le aplicamos ese principio entonces a la música popular, hay mucha que no pasa ese filtro, pero mucha. Y eso quiere decir que si tú no evalúas la letra de las canciones que escuchas, estás permitiendo que el mundo te seduzca a través de la música. No es poco común observar lo siguiente. Cristianos que vienen a la iglesia y cantan exaltando y alabando a Jesús por la cruz y luego salen y día tras día escuchan canciones que exaltan los pecados por los cuales Él murió. Me explico. Venimos aquí, cantamos, mis ataduras Él quebró
soy libre, salvo, Él me salvó. Pero entonces seguimos atados a canciones que promueven la fornicación, promueven la vulgaridad, el enojo, los placeres de este mundo, la sensualidad y el materialismo. Y como dice Santiago 3:10, de la misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Y tal vez alguno pudiera decir, bueno, es que yo realmente no le presto mucha atención a lo que están diciendo. A mí lo que me gusta es el ritmo, eso es lo que me gusta. Yo ni siquiera sé lo que están diciendo. ¿Por qué no sabe lo que está diciendo? La palabra nos dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Un cristiano no puede tomar esto con ligereza. Si escuchamos música sin prestar atención a su contenido, estamos permitiendo que el mundo nos afecte sin darnos cuenta. Y en poco tiempo estará cantando de memoria lo que has estado escuchando. Repitiendo en tu mente letra mundana, tal vez sin saber lo que está diciendo, pero te estará afectando. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que si usted escucha una canción que tiene letra sensual, va a salir de ahí a la fornicación. No. No es así que trabaja. Funciona de una manera más paulatina, más progresiva, más al paso. Pero con el pasar del tiempo, la exposición a ese contenido va a debilitar tu defensa, a empañar tu discernimiento y a redirigir tus afectos, apartarlos de Cristo y más hacia el mundo. Oigan esto, el escuchar música nunca es algo neutro. No, o la escuchamos para la gloria de Dios o no la escuchamos para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios es positivo. Si no es para la gloria de Dios es dañino, negativo, pecaminoso. Como le decía, la decadencia no ocurre de inmediato, pero es muy probable que ni te des cuenta mientras está ocurriendo. Una joven en una ocasión dio testimonio de que su descenso hacia la inmoralidad comenzó con exponerse repetidas veces a música que exaltaba la atracción sexual y amor por lo prohibido. Muchas canciones, mucha música hoy día exaltan amor a lo prohibido. Y como no es algo que sucede de inmediato, tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo lo que me manejo, ustedes saben, yo oigo un poco de música mundana y un poco de música cristiana y cuando la mezclo sale algo más o menos. Y no dejo que la música me lleve hasta allá. Yo más o menos un poquito, pero no para tanto. Le voy a dar la siguiente ilustración. En una ocasión, a un asistente de un rey se le dio la tarea de que tenía que contratar un chofer para manejar el carruaje donde iban los hijos del rey. Entonces el asistente llegó y había muchísimos candidatos a ser chofer del carruaje. Y él preguntó lo siguiente: ¿qué tan cerca pueden ustedes manejar el carruaje a orilla de un precipicio sin que el carruaje se caiga por el precipicio? El primero dijo, bueno, yo puedo mantenerme sin alejarme 6 pulgadas del precipicio a velocidad normal y no me caiga. Otro dijo, mira, yo puedo tener una rueda afuera y otra en la carretera y como quiera no me caigo. El asistente no estaba muy impresionado con eso. Y luego otro dijo, bueno, si ese carruaje está llevando ahí los hijos del rey, yo quiero mantenerme lo más lejos posible de la orilla. Y a eso fue que contrataron. A eso fue que contrataron. Si tomamos en serio el efecto seductor del mundo sobre nuestras almas, no estaremos corriendo al borde del pecado, viendo cuánto podemos resistir sin que el pecado nos afecte.
No vamos a exponernos a música con contenido profano, sensual, rebelde o que transmita otras actitudes mundanas. Más bien vamos a querer estar lo más alejado posible del borde, si tomamos en serio nuestra santidad. Así que lo primero que debemos evaluar de la música es su contenido, usar discernimiento. Lo que está comunicando esta letra es algo que le agrada a Dios, es algo que es el mensaje que yo quisiera usar para alimentar mi alma y la de mi familia, o está llevándome al borde. Segundo, también hay que tomar en cuenta con la música es el contexto. Cuando hablamos del contexto nos referimos al medio, a las personas, a los lugares, a los eventos que rodean la música que escuchamos. Y en esto hay dos aspectos. Primero, la música nosotros la podemos asociar con recuerdos y experiencias pasadas. Por ejemplo, a alguien que se crió en un hogar y en una iglesia sana, un himno tradicional puede recordarle de devoción profunda y tener ese efecto positivo sobre esa persona. Pero a otra persona que fue criada en un hogar formalista, en un hogar donde se iba a la iglesia pero no se tomaba en serio y las cosas de la iglesia eran de poca importancia, ese mismo himno tradicional lo que puede hacerlo pensar es en hipocresía. El mismo himno, por asociaciones con cosas pasadas. Alguien cuenta una vez de un joven que estuvo involucrado en prácticas satánicas y rituales satánicos. Y en esos rituales se usaba cierta música. Cristo salvó a este joven, el joven muy devoto al Señor. Y un día estaba en la iglesia, años después, y escuchó al organista tocando una pieza que él había escuchado en los rituales satánicos. Y el muchacho se turbó, se puso tan turbado que se paró y se fue. ¿Y qué pasó? Esa música él la asociaba con su pasado, pero resulta que esa música la compuso Juan Sebastián Bach, un cristiano devoto, conocido como uno de los mejores compositores de la historia. Pero en el caso de él, estaba asociado con algo de su pasado que le hacía daño. Y eso puede pasar con muchos de nosotros. No que la música en sí esté transmitiendo algo dañino, pecaminoso, pero para ti no te es posible escuchar esa música sin asociarla con algo pecaminoso de tu pasado, y para ti mejor no estar conectado, no familiarizarte, no escuchar esa música. El otro aspecto de cómo el contexto de la música nos afecta tiene que ver con el medio donde se escucha la música. Si escuchas música en ambientes donde se promueve la sensualidad, la impiedad o la rebeldía, estás coqueteando con el mundo y tal vez ni te estás dando cuenta. No son pocos los jóvenes criados en hogares cristianos que empezaron a escuchar música en clubes, en bares, en conciertos, comenzaron a juntarse con compañeros impíos que compartían el mismo gusto por la música, se expusieron a videos sensuales, y cuando sus padres los confrontaban, ellos decían, no, a mí lo que me gusta es la música, eso es lo demás, eso es colateral. Pero con el tiempo también afectó su forma de vestir, su actitud, su hablar. Algunos abandonaron la fe. La música fue un medio de transmisión de mundanalidad por el contexto que rodeaba la música. Y yo sé que se puede abundar muchísimo más sobre este punto, pero básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Hay cosas que pueden parecer inofensivas, pero el ambiente donde se llevan a cabo pueden afectarnos profundamente.
porque es un ambiente que promueve los valores, que promueve las actitudes del mundo. Y aunque no nos afecten inmediatamente, poco a poco pueden ir calando en nuestros corazones. Y en tercer lugar, otro elemento de la música que debemos evaluar y que puede tener influencia sobre nosotros es la cultura. La cultura tiene que ver con lo que la sociedad valora. Y por eso la cultura cambia con el tiempo. Hay música que hace 50 años era, al ser nueva y estaba asociado con rebeldía y con movimiento hippie y ese tipo de cosas, que era una música rechazada. Pero hoy día, esa música prácticamente es casi música clásica y ya no está asociado a eso. Para aquellos en aquel tiempo, para aquellos los creyentes de aquel tiempo, esa música tal vez no era apropiada por el ambiente y la cultura que transmitía, pero hoy día es una música tal vez inofensiva. Nuestra cultura tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y es posible uno como cristiano relacionarse con la cultura sin caer en mundanalidad, sin ser mundanos. Pero no hay cultura sobre la tierra que no haya sido afectada por la mundanalidad. Recuerden lo que es la mundanalidad, la oposición a Dios. Y ese efecto, eso de la cultura, también está presente en la música. Mucha de la música popular está llena de valores pecaminosos de nuestra cultura. Así que al evaluar la música, examina a ver si reconoces valores culturales mundanos en la música. Por ejemplo, yo le voy a dar algunos valores culturales pecaminosos que frecuentemente se encuentran en la música y nosotros debemos prestar atención a ver si están presentes en la música que nosotros escuchamos o escogemos escuchar. Por ejemplo, el valor de la independencia y la rebeldía. La música que yo escucho transmite yo soy mi propia autoridad. Eso es un valor no bíblico, eso es un valor mundano. El emocionalismo. Y esto sí está frecuente, sobre todo en canciones románticas. Si se siente bien, está bien. Es bueno. Si se siente bien, es bueno. Eso es un valor cultural, pero un valor mundano. Cuando tú escuches música, presta atención a ver si ese mensaje está en la música. Menosprecio por el pasado. Hay música que transmite que las cosas de hace 5 años son antigüedad y que solamente lo de hoy, lo presente, la moda es bueno. Amor por el placer. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay mucha música así también. Date gusto, date gusto. Olvídate de las consecuencias. Esos son valores mundanos. Y también la inmoralidad sexual. El menosprecio al matrimonio, a la pureza. Prestemos atención si esos valores culturales están presentes en la música que escogemos escuchar. Y tal vez, si eso tú lo escucharas en una predicación o en un discurso, tú lo rechazas inmediatamente, pero cuando es en la música, tú le dejas la puerta abierta. El hecho de que venga en la música no quiere decir que sea menos dañino. Todas esas cosas pueden penetrar tu corazón por medio de la música que escuchas. Y Gálatas 1:4 nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Cristo murió, tu Señor murió en una cruz para librarte del presente
siglo malo. ¿Y qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo viene siendo lo mismo que la mundanalidad, esa mentalidad, ese sistema de oposición y ausencia de Dios. Así que hemos visto hasta ahora que la música es un regalo de Dios, que Dios quiere que lo usemos para glorificarlo, pero que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y una intención piadosa al evaluar la música que nosotros escuchamos. Y tal vez algunos de ustedes ahora quisieran, bueno, pastor, yo lo que quiero ahora es que tú me des una lista de todos los artistas buenos y de todos los artistas malos, de todas las canciones buenas y las canciones malas. Sáquese una lista. Bueno, primero la lista, si existiera, fuera bien gruesa, porque hay muchas canciones. Pero yo no creo que sea de mucha utilidad darle una lista, aun si existiera. Por varias razones. Primero, no es así que Cristo quiere que nosotros vivamos con listas y reglas. Él nos da principios para que nosotros usemos nuestra mente que Él nos ha dado, nuestro corazón, para discernir las cosas. Pero también tú tienes que tomar en cuenta que hay canciones que pueden ser apropiadas en ciertos contextos para ciertas personas que para otras no. Como lo decía por las asociaciones con cosas pasadas, pero también hay canciones que pueden ser perfectamente bien para mi esposa y yo, pero no para un soltero. Entonces, la lista no va a funcionar. Más bien, en lugar de una lista, considero más edificante que usemos el discernimiento, los principios. Y voy a concluir con algunas exhortaciones y direcciones para usar la música para darle gloria a Dios. Muy breve. Música para la gloria de Dios. Primero, por lo que hemos escuchado, siempre evalúa la música a la que te estás exponiendo. No permitas que entre música a tu casa, a tu carro, a tus oídos sin evaluación. Considera cuánto tiempo le dedicas a escuchar música, los lugares, el ambiente donde estás escuchando la música, el contenido de la música. Y además, como nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que la música puede tener sobre nosotros, pídele a un amigo o a una amiga íntima tuya que evalúe si tú estás usando discernimiento al escoger la música. Segundo, elimina o destruye toda música que tengas que no cumpla con las normas bíblicas. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, antes de ser cristianos tenían todo tipo de música en su casa. Se convierten y tal vez no la escuchan, pero está ahí. Y si un día, Dios no lo quiera, se deslizan espiritualmente, caen en una frialdad espiritual, tal vez vuelven a escuchar esa música. Mejor no la tengamos ahí. Tal vez están en CD, rómpanlo, ni los regales, porque si es mala, usted no quiere hacerle un daño a otra persona regalándose. Tal vez están en la computadora y usted no ha tomado el tiempo de borrarla, bórrela. Saque eso, saque esa posibilidad de su computadora o de su librero. Tercera dirección. En ocasiones ayuna música. Usted conoce muy bien el ayuno de la comida. Pero el ayuno, la función del ayuno, una de las funciones principales es recordarnos que eso es criatura. Que eso no merece nuestra devoción constante. Que nosotros podemos vivir sin eso. Entonces, es saludable de vez en cuando ayunar la música. ¿Y cómo se ayuna la música? Bueno, si tú eres de la persona que no puede estar en el vehículo sin música, pues por una semana no tenga música. O por 20 minutos, silencio. Si tú eres la persona que en la casa no puede estar sin música, o en el trabajo sin música, en algunas veces escoge ayunar música.
como una manera de tú decirte a ti mismo y de tú practicar que la música no es tu Dios, que tú puedes vivir sin ella. En una ocasión, un maestro universitario puso la tarea de que los estudiantes tenían que vivir 24 horas sin ningún tipo de celular, música, ni ningún tipo de tecnología. Casi nadie pasó la prueba. Solo 24 horas. Eso habla de una dependencia tal vez no saludable que muchas personas tienen a esas cosas. 4. De manera intencional, dale gracias a Dios frecuentemente por toda la música que escuchas. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por algo, estamos reconociendo que es un regalo de Dios, pero que eso no es Dios. Estamos reconociendo que es una criatura. Y además, es muy difícil darle gracias a Dios por algo que nosotros sabemos que no debiéramos estar escuchando. ¿Verdad que no? Entonces, de manera frecuente, practiquemos, gracias Señor, por esa canción que es tan edificante. Gracias por darle talento aún a esa persona que no es cristiana, pero darle ese talento tan creativo para componer música tan agradable. Y por último, sobre todo, canta al Señor con todo tu corazón. Dios creó la música para muchas cosas, pero sobre todo para alabar a nuestro Señor. Así que nunca perdamos la oportunidad, sea aquí, en la iglesia, en tu casa, en el carro, donde quiera, para alabar a nuestro Señor con la música. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, todas las cosas buenas provienen de ti y te damos sinceramente gracias por el regalo que es la música y por los avances en la tecnología que podemos tener música con mucha frecuencia y música de mucha calidad y escuchar cómo tú le has dado dones a los hombres de creatividad en el área de la música. Gracias Señor, porque tú nos das todos estos regalos para que los disfrutemos. Pero Dios, también te pedimos perdón de corazón cuando hemos sido ligeros al escoger la música que escuchamos. Queremos glorificarte, oh Señor, en todo lo que escuchamos, en todo lo que cantamos, en todo lo que componemos. Y te pedimos, oh Dios, que nos des una mente con discernimiento y con intención piadosa en todo lo que tiene que ver con la música. Finalmente, oh Dios, rogamos que en todo lo que hagamos, sea que comamos, bebamos o escuchemos música, todo lo podamos hacer para tu gloria, reconociendo que la música no es nuestro Salvador, sino que Cristo es nuestro Salvador, en cuyo nombre hemos orado. Amén.